segunda Jornada Nacional de Ética y Humanidades. Soy la doctora Patricia Belani, neonatóloga, y es un honor para mí hacer la apertura de esta mesa. Reflexiones acerca de recién nacidos con patologías complejas. Un diálogo desde la bioética. Sin duda la bioética nos atraviesa a todas y todos, y en diferentes circunstancias. Cuando pensamos esta mesa, nos propusimos hacer un recorrido de diferentes situaciones, desde el embarazo hasta el nacimiento, a través de casos clínicos, que aunque mantenidos en el anonimato, son reales, de manera que estos nos permitan reflexionar acerca de cuándo nuestra intervención, cargada de tecnología, es oportuna, o cuando la misma es fútil e inoportuna. Luego de la presentación de los casos intentaremos reflexionar sobre los mismos y tener una visión integral, de manera que el todo sea más que la suma de las partes. A continuación, la doctora Fernanda Ledesma, pediatra, magíster en bioética, coordinadora del Comité de Ética del Hospital de Pediatría Garrahan y coordinadora de esta mesa, presentará a los disertantes. Buenos días, soy Graciela Gómez Bouza, médica pediatra neonatóloga en la Maternidad Cerdá y maestrando en ética biomédica de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Para comenzar, agradezco al comité organizador la invitación para participar en esta actividad en la segunda Jornada Nacional de Ética y Humanidades, para compartir con ustedes un tema con el que nos enfrentamos cotidianamente, sobre todo a partir del gran desarrollo de las técnicas de diagnóstico prenatal. El tema es las controversias que se presentan en el manejo de un paciente con una malformación mayor. Para comenzar, voy a contarles un caso clínico. Se trata de un recién nacido de término, de peso adecuado para edad gestacional. El paciente tiene diagnóstico de atresia de esófago con fístula tráqueo-esofágica. Al momento del nacimiento también se diagnostica síndrome de Down, trisomía 21. El equipo médico que lo asiste le sugiere el tratamiento quirúrgico, informando a la familia que el mismo tiene un 90% de sobrevida y buena evolución. Pero la familia también recibe el consejo de su obstetra de cabecera, quien les dice que no realicen ninguna intervención, dado el gran retardo mental que presentan los pacientes con síndrome de Down. La familia decide entonces no realizar ningún tipo de tratamiento. El equipo médico realiza entonces una presentación judicial en defensa del niño, pero la Corte responde a favor de los padres, sosteniendo su potestad para decidir. Se realiza una nueva presentación judicial en el mismo estado donde nació este bebé, con el mismo resultado, por lo que el equipo médico apela nuevamente ante la Corte Suprema de Estados Unidos, pero antes de que la justicia se expida, el paciente fallece a los 6 días de vida sin haber tenido ningún tipo de tratamiento. Es claro que la decisión de aceptar o no el tratamiento en este caso fue tomada bajo un criterio eugenésico, entendiendo por eugenesia a la aplicación de las leyes biológicas de la herencia al perfeccionamiento de la especie humana. Esto nos permitiría pensar que hay vidas que valen más que otras, según las características físicas o mentales que proceda ese ser humano. Espero estemos todos de acuerdo de que esto no es así. A partir de este caso y de otros similares de discriminación por discapacidad, se realizó una enmienda en la Ley de Cuidado de las Personas con Discapacidad que sostiene que ningún individuo calificado como discapacitado debería, solo por la razón de su discapacidad, ser excluido de participar, prescindir de beneficios o ser sujeto de discriminación en cualquier programa o actividad que reciba asistencia financiera federal. Esto se conoce como la Ley Baby-Doe y fue sancionada y promulgada en 1984. Como dije anteriormente, el gran desarrollo de las técnicas de diagnóstico prenatal
ha facilitado justamente la posibilidad de conocer de antemano una situación no favorable sobre el estado clínico de un feto y poder así programar una mejor atención, desde planificar el nacimiento en un lugar con equipamiento adecuado para manejar dicha patología, hasta algunas intervenciones intrauterinas. Los métodos de diagnóstico prenatal pueden ser no invasivos, como las técnicas por imágenes, como la ecografía, que tuvo un gran desarrollo en los últimos ya 40 años, y la resonancia magnética nuclear. Los métodos combinados de diagnóstico prenatal, que incluyen imágenes, muestras de sangre para dosaje hormonal y cálculo del riesgo según edad materna, antecedentes familiares y de la pareja, y la búsqueda del ADN fetal en sangre materna. Los métodos invasivos son aquellos en los cuales se obtienen células del embrión o células descamadas en el líquido amniótico de las vellosidades coriónicas para realizar un estudio genético y cromosómico y conocer así la información genética de ese embrión. Estas son el diagnóstico preimplantacional, la punción del líquido amniótico y la punción de vellosidades coriónicas. Es muy importante tener presente la intención con la que se utilizan estas técnicas de diagnóstico. La ciencia en sí es neutra. Los avances de la ciencia han beneficiado a la población en gran medida, desde la cura de las enfermedades infecciosas, pasando por la prolongación de la expectativa de vida y llegando inclusive al diagnóstico y tratamiento temprano de algunos cánceres en los cuales ha cambiado el pronóstico. Pero la utilización de las técnicas de diagnóstico prenatal de manera inescrupulosa puede llevar a una selección de fetos para disminuir la existencia de determinadas patologías. Por eso es necesario hacer un análisis bioético cuando nos encontramos ante estas situaciones. Vamos a definir entonces la bioética. La bioética es una disciplina que combina el conocimiento biológico con el conocimiento del sistema de valores humanos. Esta es la definición enunciada por Potter, un oncólogo norteamericano, que así lo describe en su libro Bioética, la ciencia de la sobrevida, que se publica en 1970. No es que se comience a hablar de la bioética a partir de los años 70, sino que este ya era un tema ampliamente debatido desde los juicios de las juntas de Nuremberg. Él considera que es un nuevo saber encaminado al descubrimiento de la manera en que se utilizarán más sabiamente los conocimientos técnico-científicos para favorecer la supervivencia de la especie humana y mejorar la calidad de vida de las generaciones venideras. Dentro de las muchas corrientes bioéticas, vamos a ver los principios de la bioética principialista, por ahí la más conocida, y de la ética personalista. Estas se diferencian en la construcción de los principios que las rigen, una desde una visión más utilitarista y deontológica, y la otra desde una definición personalista ontológicamente fundada. Desde los principios vamos a ver que los principios generales del principialismo son la justicia y la no maleficencia, que deben cumplirse en todos los análisis bioéticos que se realicen frente a un conflicto o a un dilema, seguidos por los más subjetivos que son la autonomía y la beneficencia. Los principios del personalismo son la defensa de la vida humana, que se explica por sí mismo, el de la totalidad terapéutica, que define que la persona humana constituye una totalidad con el organismo corpóreo, por lo cual es lícito intervenir una parte del cuerpo cuando no haya otra forma para sanar la totalidad del cuerpo. La libertad y responsabilidad, que engloba el concepto de que la persona es libre, pero es libre para conseguir el bien de sí mismo y el bien de las otras personas y de todo el mundo de una manera responsable. Y el principio de la sociabilidad y subsidiariedad, que define que la persona está inserta en una sociedad, es más, es el centro de la sociedad, por eso debe ser beneficiaria de toda la organización social. Y deja en claro también que el bien común es mejor que el bien individual. Vamos también a definir persona. Esta es la definición de Boecio, un filósofo y poeta romano, que dijo que la persona es sustancia individual de naturaleza racional. Es una individualidad constituida por un cuerpo animado y estructurado por un espíritu racional. Es un todo que vale por lo que es, no por sus elecciones, ni por sus relaciones o por sus razonamientos. Por lo tanto, el bien que nosotros tenemos que cuidar es la vida humana. Cuando se debate sobre qué conducta tomar
o qué tipo de tratamiento instituir en un caso en el que se presenta una malformación grave o que pueda o no ser incompatible con la vida extrauterina, tendemos a justificar nuestras decisiones apelando al concepto de calidad de vida, a que la gravedad del cuadro o de las complicaciones no le permitan al paciente poder disfrutar de una vida digna. Esto es una visión utilitarista de la calidad de vida, donde no se valoriza a la persona por lo que es, sino por lo que puede hacer o sentir. Lo que deja a las personas en etapa fetal o neonatal en inferioridad de condiciones, porque el que evalúa la calidad de vida lo hace desde su subjetividad, y si considera que ésta no es adecuada, no existe entonces el deber de cuidarla o conservarla. Debemos tener presente entonces que estamos frente a un individuo y que es nuestro deber cuidar su vida y respetar su dignidad como persona. El fundamento del respeto de la vida de un ser humano inocente se encuentra en la justicia, es dar a cada uno lo que es suyo, en proporcionar al otro lo que le es debido. La razón es clara, todos los seres humanos deben ser tratados con el mismo respeto. Entonces, el marco de referencia ética en cuestiones de la vida de seres humanos es la justicia, y una exigencia de esta es la inviolabilidad de la vida humana. La afirmación de la inviolabilidad de la vida humana se fundamenta en la dignidad del hombre. Les voy a contar ahora otro caso clínico. Es la historia de Romina y Daniel, una pareja que consulta el año pasado, con antecedentes de 5 gestas, una primera que finaliza en el 2008 de término, que finaliza por cesárea por falta de progresión y descenso. Nace una beba de peso adecuado que está viva y sana. En el año 2011 tienen un nuevo embarazo del cual nace por cesárea una beba de 2 kilos que fallece a las 48 horas de vida con diagnóstico de síndrome de Edwards. Se constata por cariotipo una trisomía 18 libre. Tiene 2 abortos a continuación y llegan al consultorio en el 2021. En el screening 11-14 se informa que la paciente presenta un alto riesgo para trisomía 18, por lo que se sugiere punción de vellosidades coriónicas. Se realiza la punción que arroja un resultado positivo. Esta familia ya había pasado por una situación similar en un embarazo anterior, por lo que la misma solicita la finalización anticipada bajo el cumplimiento de la ley 1044 que pertenece a la ciudad de Buenos Aires. Y así como vimos que debemos respetar la dignidad de la vida de las personas, es igual de importante respetar y acompañar a los pacientes para que puedan atravesar el proceso de la muerte también de manera digna. Se planificó entonces una cesárea para la semana 24 y se implementaron cuidados paliativos perinatales. Esa mañana nació Agustina. La acompañamos parte del equipo médico que participamos del grupo de diagnóstico prenatal. Agustina permaneció las 3 horas que vivió junto a su mamá. Ella fue la que la vistió, la que le puso su primer pañal. Le hicimos un tarjetón con su huella plantar y los datos del nacimiento, junto al nombre de su mamá y de su papá. Le sacamos también fotos que luego le enviamos por mail a Romina. Ella, cuando pudo, nos contestó lo mucho que se había sentido acompañada y cuidada durante ese proceso tan difícil que tuvo que vivir. Entonces, para concluir, todas las vidas son importantes, independientemente de las enfermedades o malformaciones graves que presenten, por el solo y simple hecho de ser personas y la dignidad que esto conlleva. Es necesario evaluar el mejor cuidado a brindar en cada caso, respetando también la dignidad de ese individuo durante su muerte. Muchas gracias por la atención. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Cecilia Cantón y vengo a presentarles un caso de encefalopatía hipóxico-isquémica severa con desproporción entre los fines y los medios. Se trató de un paciente que nació en el domicilio, la madre desconocía el embarazo, el bebé nació en el baño, no respiraba, los padres salen a la calle a buscar ayuda y encuentran un patrullero que lo lleva hacia una salita periférica donde recibe los primeros cuidados.
encontraron un pediatra que sabía hacer maniobras avanzadas de RCP, y logra reanimarlo y colocarle un tubo endotraqueal y lo deriva a una unidad de cuidados intensivos neonatales de la zona, a donde llega a las 2 horas. Por lo recopilado después en la historia, llega en hipotonía generalizada. Aparentemente el tubo no estaba correctamente, no estaba en la vía aérea, sino que no estaba correctamente colocado. El bebé no estaba reactivo, tenía un pH de 6,90 con un láctico de 11, un -18 y exceso de base. En ningún momento presentó respiraciones espontáneas. Se le diagnostica como una encefalopatía hipóxico-isquémica severa y se lo deriva a un hospital de mayor complejidad para realizar hipotermia terapéutica. En esta unidad de cuidados intensivos de mayor complejidad realiza hipotermia por 72 horas. Aún así el compromiso central era severo, sin apertura ocular a estímulos, tono muscular y reflejos osteotendinosos aumentados en 4 miembros, clonus, crisis clónicas, no presenta respiraciones espontáneas. Las crisis coincidían con lo que se veía en el electroencefalograma, que tenía hipovoltaje y paroxismos, y en la resonancia tenía compromiso de los núcleos de la base. Permanece internada en esta unidad por 8 días. La familia estaba en estado de confusión, en realidad estaban más conectados con lo que había pasado durante el parto, la negación o el desconocimiento del embarazo. El equipo de salud estaba angustiado y frustrado. Creían que los tratamientos que se habían dado habían sido fútiles o desproporcionados. Y deciden, contrarreferir al paciente y sugerir fuertemente adecuar los esfuerzos terapéuticos y dar cuidados de fin de vida. Llega al hospital de origen nuevamente, donde permanece internado 2 días más. De hecho, se descompensa hemodinámicamente y le colocan antibióticos hasta que presenta un paro cardíaco y fallece, y recibe reanimación previo a su muerte. Bueno, frente a este caso, uno puede pensar en la ética normativa, qué se debía haber hecho, qué es lo que se hizo, y siempre aparecen estas cuestiones. La futilidad es cuando uno da un tratamiento que no cumple con el propósito que se pretende. ¿Sí? Hay situaciones claras. Si uno da un antimicrobiano, una infección viral, es fútil, pero bueno, en estas situaciones no quedaba clara porque, la hipotermia terapéutica en estadios más leves de la enfermedad es útil. Entonces uno ¿cómo sabe en qué momento el estado, la gravedad de la enfermedad es tal que ya no tiene sentido darle la hipotermia? Es distinta la futilidad a la desproporción. En la desproporción, hay desproporción entre los beneficios del tratamiento que se pretenden y los costos. Acá es más difícil en el caso de la hipotermia terapéutica, los cuidados en encefalopatía hipóxico-isquémica, si lo vemos hipotermia sí, hipotermia no, pero si pensamos en que muchas veces esto implica un traslado, implica que tenga que estar la madre internada en una institución y el bebé tenga que ser trasladado a otra institución, pensar que tal vez ese tratamiento, ese traslado y esos cuidados vayan en contra de un buen morir, que pueden ser los objetivos de ese tratamiento, que ese bebé esté con su mamá y que lo acompañe en este proceso. Y también el uso racional de los recursos. Sabemos que la cama que se le da a uno innecesariamente se le niega a otro. Todo esto nos hace pensar en redirigir cuidados y adecuar esos esfuerzos. Ya no se habla más de limitar, porque en realidad se limitan los tratamientos de soporte vital, pero se siguen dando cuidados, que es el apoyo y los cuidados que tienen que ver con la muerte digna. Pero eso era la ética normativa, ¿no? ¿Qué teníamos que hacer? Pero ¿por qué se hizo otra cosa? ¿Qué pasó? ¿Por qué se dieron cuidados desproporcionados? Esto que pasó, ocurrió en uno de los centros donde trabajo,
Y en el equipo nos preguntamos si existían barreras para dar cuidados de fin de vida, qué pasaba en nuestros equipos, qué pasaba en nosotros, y si había facilitadores o cosas que ayudaran a resolver esto de una mejor manera, a poder dar cuidados adecuados. Y lo que hicimos fue, llevar un diario de campo durante el momento de la internación de ese paciente, anotando todo lo que nos pasaba y también registrando las comunicaciones con el equipo que había derivado del paciente y realizamos también entrevistas para poder tratar estos temas y poder encontrar qué había pasado y qué podríamos haber hecho mejor. Y bueno, encontramos estos temas que son las barreras y facilitadores que ahora les voy a contar a partir de lo relatado por los protagonistas. En cuanto a las actitudes y opiniones sobre las formas de adecuar el esfuerzo terapéutico de los equipos y sus miembros, lo que pudimos encontrar es que en el hospital de referencia se acepta suspender los tratamientos de soporte vital como forma de adecuación, pero en el hospital de origen no. Solamente no iniciar o no escalar es una forma válida de adecuar el esfuerzo terapéutico. Y acá está lo que dice uno de los neonatólogos. Yo lo cuestiono un poco. Yo quizás lo sostendría al paciente con lo que tiene, no le pondría más. Quizás no le alcanza con la dopa, no le pongo adreno. O si se pincha, no le pongo un tubo de tórax. Pero sacarle un inotrópico, bajar el respirador, no lo puedo hacer. Después apareció la imposibilidad moral de discontinuar un tratamiento de soporte vital una vez instaurado. A nosotros ya nos llegó reanimado, nos llegó intubado y nosotros tuvimos que actuar en consecuencia. No es que nos llegó el chico directamente para que nosotros lo reanimemos, porque tal vez no lo hubiéramos reanimado por el tiempo. O sea, si hubiesen recibido al chico con 2 horas sin intubar, bueno, en ese caso no. Pero como ya se intubó y ya le llegó así, entonces como que hay una percepción de obligatoriedad moral de continuar con los cuidados. Y después la asociación entre suspender los tratamientos de soporte vital y provocar la muerte o el uso ilegítimo de un poder superior. Entonces acá lo que dice, o sea, que en el minuto que yo le saco el inotrópico se va a morir, o en el minuto que yo le bajo el pico se va a morir, no lo puedo hacer, porque siento que lo estoy matando, siento que estoy terminando con esa vida en ese momento a través de mi mano. No creemos que nosotros tengamos el poder de decidir por la vida del otro. O yo no, porque sé que ese bebé se va a morir igual, pero que tarde lo que disponga, no sé, Dios. Bueno, todas estas cosas aparecieron en el relato de los médicos del hospital de origen, que son absolutamente válidas, y coinciden con lo reportado por el trabajo de Agustín Silver del Austral, que dice que el 60% de los neonatólogos de la región tienen como única forma legítima de adecuar los esfuerzos terapéuticos el no escalar en cuidados. Bueno, frente a esto, es legítimo que mucha gente se siente así y está bien, o sea, les pasa y emocionalmente seguramente es distinto para muchas personas y bueno, está bueno que haya que esté la posibilidad de una objeción de conciencia y aquel que no esté preparado para hacerlo que no lo haga. Pero bueno, debemos seguir insistiendo en que no iniciar y suspender tratamientos de soporte vital son equivalentes desde el punto de vista moral. Porque bueno, lo que se recomienda es este concepto de cuidado crítico provisorio. Si uno no tiene los elementos para conocer el pronóstico o conocer qué va a pasar con ese tratamiento que está instaurando, puede, y está bien darlo en la urgencia, pero luego de un tiempo prudencial donde se ve que ese tratamiento no es efectivo o no va a servir al mejor interés del paciente, se puede retirar y es equivalente a no haberlo puesto. Y bueno, y esto de el uso ilegítimo de un poder superior, pensar esto que dice el catecismo. Yo traje el catecismo, bueno, porque la religión católica es la religión de un montón de personas de este país, pero bueno, hay muchas religiones que tienen esta misma aproximación. Con esto no se pretende provocar la muerte, o sea, suspendiendo tratamientos médicos onerosos, extraordinarios, no se pretende provocar la muerte, sino que se acepta que no se puede impedir.
Bueno, el segundo tema que apareció es la toma de decisión en el momento de la toma de decisión. El desconocimiento del pronóstico hace escalar en cuidados y el reconocimiento de futilidad es retrospectivo. Dice, uno de los neonatólogos dice, después, cuando el paciente realmente no lo logró, hizo una hipotermia terapéutica, pero no logró nunca ser extubado, ahí fue recién la primera vez que yo empecé a pensar, bueno, sí, evidentemente era lo que correspondía adecuar los esfuerzos, pero antes no me lo había cuestionado siquiera. Bueno, frente a esto, es verdad, no hay guías prácticas que definan el pronóstico, no hay biomarcadores, pero esto no quiere decir que no podamos incluir al equipo de paliativos o dar cuidados de fin de vida, y un equipo que nos ayude en la comunicación y empezar a hablar estas cosas ya desde antes de tomar la decisión. Y hay recomendaciones sobre eso. Después apareció la preocupación por los aspectos legales, desconocimiento de la regulación, de lo que debía consignarse en la historia clínica. Bueno, yo no sé si está muy legislado. ¿Y uno cómo lo vuelca en la historia clínica? ¿A la familia se le hace firmar la historia clínica? Yo digo, a mí me preocupa también la parte legal, porque digamos, si esos padres después alegan que ellos estaban en un estado de shock y no pudieron entender lo que realmente iba a suceder, bueno, esto es importante, porque si aparecen estas cosas es porque tenemos que seguir trabajando en no solo en hablar sobre la ley de muerte digna, que está desde el 2012 y que la doctora María Marta Acuña escribió sobre esto y sobre cómo afecta a los pacientes pediátricos, sino también en el respaldo legal que tenemos como médicos al actuar frente a estas situaciones. Y una cosa que apareció también en el hospital de referencia es que si bien todos decían, sí, este paciente hay que adecuar y redireccionar los cuidados, en ninguna parte de la historia clínica apareció la indicación de esto. Entonces, como para tener en cuenta, para seguir trabajando en estas cuestiones. Luego aparecieron sentimientos frente a la desproporción y la necesidad en el hospital de referencia de adecuar el esfuerzo terapéutico en el hospital de origen. Esto es por el uso adecuado de los recursos, por la exposición reiterada a estas situaciones y por la sobrecarga emocional que implicaba. Bueno, dice, no hay dudas sobre la necesidad de adecuar esfuerzos en este paciente, pero no lo vamos a hacer nosotros, me preocupa la mortalidad. Esta cama la tendría que estar ocupando un quirúrgico. Vienen sin otro motivo real diferente a la adecuación de cuidados. Esto sucedía en el hospital de referencia y bueno, hay mucho escrito sobre el distrés moral que generan estas situaciones. Y bueno, después, finalmente, el funcionamiento de los equipos. En el hospital de origen se habló de la falta de experiencia, de la falta de preparación emocional y profesional, o sea, lo que decía la coordinadora, como que en este hospital no está preparado para eso, como que en realidad nosotros derivamos esas cosas y acá no pasan. Además tenemos una planta de personas muy grandes que no están para hacer todo esto. Yo le planteaba lo que ustedes me habían dicho, que era muy compleja, un poco medio fuerte para ellos también. Y una de las cosas que aparecieron y que me interpelaron mucho, porque el pedido de apoyo al hospital de referencia desde el hospital de origen, a la hora de derivar estos pacientes complejos. Y esto es lo que decía, yo lo que espero del sistema es que los hospitales que están preparados para asistir a estos pacientes de una forma mucho más integral y demás, y ofrecerles los tratamientos de última generación y demás, también estén preparados para orientar a toda la periferia en este paciente sí, este paciente no, no solo en el asesoramiento desde lo clínico. Y otra cosa que apareció y que también me conmovió es que la comunicación adecuada facilitó la aceptación de la adecuación, fortaleció las redes y favoreció el crecimiento. Se manejaron súper bien y lógicos, realmente me agarraron como desprevenida, no me lo esperaba, fue un momento de crecimiento, me hicieron poner en otra posición que no la tenía, pero bueno, está bueno enfrentarse con otras cosas a las que uno no está acostumbrado y me sentí apoyada. Y bueno, hay muchas estrategias de mejora, los grupos de trabajo, cosas que se pueden hacer desde las redes de referencia y contrarreferencia para fortalecer
el trabajo entre los equipos. Bueno, y las reflexiones o desafíos son estas. Pensar en nuestra propia moralidad sobre la adecuación, pensar en los cuidados que los cuidados para ayudar al buen morir son parte de nuestras funciones, trabajar para conocer y dar a conocer cuál es el respaldo legal en estas situaciones y sobre todo afianzar las redes de trabajo para dar mejores cuidados, sentirnos mejor y crecer. Y bueno, estas, como puse acá arriba, no son conclusiones, sino son reflexiones y desafíos para seguir caminando en este sentido. Y bueno, les quería agradecer a quienes compartieron sus dudas, pensamientos y sentimientos que aparecieron en esta presentación, porque representan los de todos y nos ayudan a crecer, al equipo del Hospital de Niños con los que hice esta investigación, Leandro, Sandro y Daniela, al equipo del Sanatorio Tamendi, a Viviana y a mis residentes, a Guadalupe, a Laura, a Gonzalo y a Gabriel, que siempre me ayudan con estas cosas también. Y bueno, a todos ustedes, a las personas que organizaron la mesa y a todos los que prestaron atención a esto, y gracias por el intercambio y bueno, espero sus comentarios. Dejo la bibliografía para quienes estén interesados en seguir leyendo y muchas gracias. El paciente que voy a presentar es un paciente recién nacido de término, peso adecuado para edad gestacional, derivado a los 38 días de vida de su hospital de origen, a más de 1000 kilómetros de nuestro servicio de neonatología del Hospital Garrahan, para valoración y tratamiento de su cardiopatía congénita. Fue un embarazo controlado, sin diagnóstico prenatal, y carecía de antecedentes familiares de importancia. Presentaba, por supuesto, su cardiopatía congénita junto con otras malformaciones mayores. El bebé presentaba un mielomeningocele que tuvo su cirugía correctiva en su primer día de vida, una ventriculomegalia severa a la que se le realizaron 3 punciones transfontanelares, una atresia de esófago tipo 3, long gap, por lo cual se le realizó una gastrostomía a los 9 días de vida y una esofagostomía a los 24. Y presentaba su cardiopatía congénita, que fue el motivo de su derivación, informado en ese momento como una coartación severa con requerimientos desde el primer día de prostaglandinas. Al ingreso a nuestro servicio se encontraba en RM con altos parámetros de respirador, goteo de prostaglandinas, fentanilo, y presentaba una dehiscencia de herida quirúrgica de su cirugía de mielomeningocele. Se realiza una ecocardiograma donde informan una CIB grande con hiperflujo de hipertensión pulmonar, una aorta con anillo hipoplásico, interrupción del arco aórtico y un ductus arterioso persistente mantenido por la infusión de prostaglandinas. Se indica una angiotac para mejor evaluación de su anatomía cardíaca. Una eco cerebral con adelgazamiento de cuerpo calloso, dilatación importante y progresiva de ambos ventrículos laterales, por lo cual también se indica una TAC de cerebro, y una eco abdominal y fondo de ojo con resultados dentro de límites normales. Luego de obtener líquido transfontanelar con cultivo negativo y en presencia de una tomografía de cerebro con signos y clínica neurológica de severa hipertensión endocraniana, se decide colocar una válvula de derivación ventriculoperitoneal. Se optimiza la pseudoanalgesia para mejor confort del paciente, se desteta de la nutrición parenteral y se realimenta por gastrostomía. Al realizar la angiotomografía del corazón, el informe habla de una anatomía desfavorable, por lo cual se discute en el Ateneo de Cardiocirugía y se define que solo es posible una cirugía paliativa con pobre pronóstico, que requerirá más cirugías a devenir en los próximos años de vida del paciente. Con respecto a la familia, desde el inicio de la internación se encontraban ambos papás presentes, preocupados,
La información que manejaban sobre el estado de salud de su bebé era que venía para realizarse la cirugía cardíaca, como un hecho confirmado, y así poder retirar las prostaglandinas. A lo largo de la internación se mantuvieron varias charlas con los papás sobre la salud de su hijo en su totalidad, haciendo foco en la interrelación que presentaba cada sistema afectado entre sí. Se realiza un ateneo multidisciplinario con neonatólogos, cardiólogos, cardiocirujanos, cirugía general y coordinación de ética, donde se discute la desproporcionalidad de la realización de una primera cirugía cardíaca paliativa con bajas posibilidades de mejoría, pobre calidad de vida, junto a las cirugías pendientes a futuro de sus otras malformaciones coexistentes, especialmente la reparación del tubo digestivo, y en presencia de secuelas neurológicas muy importantes, tanto por examen físico como por imágenes. Una vez más, invocando a Immanuel Kant, el todo es más que la suma de las partes, por lo cual se tiene una nueva charla con ambos papás, junto con cardiología, y se explica la futilidad de realizar cualquier intervención cardíaca con fines paliativos, junto a las distintas comorbilidades que ya presentaba su hijo. Se planteó la adecuación de esfuerzo terapéutico, suspendiendo las prostaglandinas, que permitían hasta ese momento que el paciente esté cardíacamente compensado. Pero esto generaba la suspensión de dicha medicación, devendría en la muerte del paciente, y pensando en el mejor acompañamiento familiar y del equipo de salud que lo derivó y trató al bebé la mayor parte de su vida, acordamos con los padres su contrarreferencia a dicho hospital. Mantuvimos comunicaciones con el equipo de salud de ese hospital, quienes estuvieron de acuerdo con la decisión. La supervivencia de un niño gravemente dañado no debiera considerarse un éxito. Muchas gracias. Ahora discutiremos los casos. Bueno, Patri, hace los honores. Bueno, yo realmente ya un poco hicimos la presentación previamente. Les agradezco tanto a Claudia, a Cecilia y a la doctora Gómez Bouza, a Graciela por la presentación de los casos. Fernanda, es un gusto estar con vos en la mesa. Fernanda es directora del Comité de Bioética del Hospital de Pediatría Garrahan y magíster en bioética, así que tenemos una mesa por delante, una mesa distinta. Las tres panelistas presentaron diferentes casos clínicos en relación a una línea de vida, ¿no? Desde el embarazo y los recién nacidos con patologías muy complejas, y creo que cada uno de los casos nos presentan situaciones similares y diferentes, ¿no? A la vez. Así que bueno, no sé, por el momento, no sé, Fernanda, si querés empezar haciendo alguna pregunta o alguna consideración. Y la verdad que me pareció excelente la presentación de las tres, como dijiste, siguiendo una línea, empezando por, digamos, casi por la sala de partos y terminando con los recién nacidos, con aportes diferentes, ¿no? Con miradas diferentes, que eso me parece sumamente enriquecedor. Por eso le di una pregunta a cada una, no sé, no tengo por el momento preguntas que hayan llegado. Te preguntaría, empezando por, siguiendo el orden, a Graciela, ¿no? Sí. Este ejemplo que vos pudiste tan claro, ¿no? De una mamá que tuvo la oportunidad de despedirse y agradece, ¿no es cierto? Creo que estas son visiones donde vos dijiste muy bien, en la bioética están los valores, no solo los valores de los médicos o del equipo tratante, sino los valores familiares, ¿no? Y ¿qué opinarías o qué te parece si una madre, digamos, frente a una situación similar, prefiere la interrupción del embarazo? Bueno, de hecho, esta familia solicitó la interrupción del embarazo.
porque habían vivido la experiencia anterior. Lo que pasa es que, bueno, informé lo de la ley 1044 porque estaba dentro, ya estaba fuera de las edades para interrupción legal del embarazo, ¿sí? En realidad, yo creo que uno tiene que hacer un interrogatorio y conocer de manera completa cuál es la situación de esa familia, ¿sí? Que creo que la primera opción no es la de finalizar el embarazo, sino conocer por qué llegan a esa decisión. Esta familia, por ejemplo, ya había pasado por la sorpresa de haber tenido un embarazo y que no había terminado como ellos habían deseado, y todo el proceso de acompañar a la muerte de un hijo que no pudo cumplir con las expectativas, si uno podría llamarlo, con los sueños y los ideales que ellos pensaban que se iban a desarrollar. Yo creo que la única opción no es la interrupción del embarazo, y que si es el único momento durante el embarazo que ese bebé o esa familia van a tener para poder disfrutar de la vida de ese bebé, es una opción también a informárselos, ¿sí? Me parece que las decisiones, en este caso, cualquier decisión que tome la familia es la correcta, porque es una decisión que ha tomado en base a pensar qué es lo mejor para ese grupo familiar. Yo creo que uno tiene que ofrecerle las dos cosas. De hecho, por eso el gran desarrollo de los cuidados paliativos perinatales, ¿no? Y el acompañamiento a las familias durante el embarazo como único periodo en el que puedan estar acompañando a este bebé vivo, ¿sí? Entonces, si hubieran decidido finalizarlo, como de hecho fue, bueno, también lo tenemos que acompañar. No es fácil tomar esa decisión, no es que uno no puede simplificar y decir se lo sacaron de encima. No, me parece que llegar a esa decisión es muy difícil para esa familia y uno los tiene que acompañar igual, pero habiéndoles también informado de otras posibilidades que pueden sucederse durante ese periodo del embarazo. Bueno, excelente me pareció la respuesta, creo que. No sé, vos, Patri, ¿querés preguntar algo? Está silenciada. Quería hacer un comentario en relación a lo que decía Graciela, que me parece tan importante, ¿no? La información, ¿no? O sea, el tener toda la información, no una parte, y en eso me parece que tenemos todos mucha responsabilidad, y en poder compartir bien toda la información, ¿no? Que con todas las herramientas uno pueda tomar las decisiones. A veces en los diferentes lugares y en diferentes situaciones, trayendo un poco también el caso clínico de Cecilia. Muchas veces hay mucha incertidumbre cuando uno no tiene toda la información, o cuando uno trabaja en un lugar donde no es posible tener toda la información. Entonces tomar la decisión muchas veces resulta mucho más complejo cuando uno es consciente de que hay falta de información para poder brindarle todo, y uno desde ese lugar quedarse tranquilo de que está diciendo a la familia todo lo que la familia necesita saber para darle las herramientas suficientes para tomar la decisión. Me parece que ese es un punto importante y que nos pone en conflicto tanto a los lugares donde tenemos mucho diagnóstico para hacer, como para aquellos que por ahí no tienen tantas oportunidades y necesitan hacer la derivación. Y este es un motivo frecuente de derivación, ¿no? El que el equipo se siente que la información que tienen no es suficiente, y entonces necesita solicitar la derivación, y alguien le tiene que aceptar a un paciente muy difícil, que a veces a la mirada de los otros es un paciente que ya está para hacer una adecuación del esfuerzo terapéutico. Sin embargo, ese equipo no se siente con las herramientas suficientes como para poder tomar esa decisión. Creo que este es un punto crítico no sé si opinan lo mismo, pero en nuestro trabajo cotidiano. Sí, y yo, perdón. No, y creo además que, además de la incógnita del diagnóstico, es que tampoco tenemos tiempos. Entonces, porque uno hace una adecuación del esfuerzo terapéutico, pero no quiere decir, por ejemplo, en el caso que contó Cecilia, que a la paciente por ahí la extubábamos y se moría enseguida. Y eso también genera mucha angustia, porque no le puedo hablar, sé que el paciente tiene un pronóstico de vida malo,
o de sobrevida malo, pero no sé cuándo va a pasar, no sé cómo va a pasar bien. Son aproximaciones que le puedo decir a la familia. Y eso genera mucha angustia también en el equipo. Si uno no lo puede elaborar, difícil va a poder contener una familia. Y eso también genera mucho disconfort en el grupo, ¿no? No saber tampoco. Las incertidumbres, exactamente. Las incertidumbres. Con el diagnóstico nosotros muchas veces tenemos ciertas fortalezas. Lo que tenemos muy poca fortaleza es con los pronósticos, ¿no? La incertidumbre ahí es máxima, y sobre todo cuando hablamos de recién nacidos, ¿no? Porque en pediatría por ahí es un poquito menos, pero los recién nacidos, o sea, tienen un potencial enorme, ¿no? Entonces yo un poco te quería preguntar a vos, Ceci, que me pareció un trabajo muy interesante el que hicieron, ¿no? Esta comunicación, ¿no? Que, digamos, muchas veces uno se da cuenta que en determinados lugares no tienen las herramientas, tienen miedo, se sienten solos, entonces es muy difícil comenzar una reflexión en estos ámbitos, en estos contextos. Entonces, en tu experiencia de este trabajo, ¿qué es lo que te parece que ayudó más a los equipos que se encuentran en estas malas condiciones, donde uno debería por ahí poner más recursos, ¿no es cierto?, para trabajar este tema, sobre todo de adecuación, en lugares que tienen menos posibilidades? Bueno, un poco lo que contamos al final, lo que se vio en el análisis del diálogo, o sea, las categorías, que fue un estudio cualitativo. O sea, nosotros en el momento de recibir al paciente empezamos con un diario de campo a registrar los comentarios que hacíamos en el equipo y los mensajes, y luego cuando vimos que por ahí podíamos analizar esto en profundidad, le hicimos entrevistas a las personas a la coordinadora y uno de los médicos que derivó al paciente. No solo, o sea, no se adecuó no solo en el momento de la derivación, sino cuando volvió. O sea, tampoco tampoco pudieron afrontar la decisión de adecuar cuidados en este paciente que tuvimos cuando regresas en la contrarreferencia. Eso también lo analizamos y eso también lo vimos. Creo que lo que sí, de todas maneras, aunque no se hayan adecuado cuidados en el retorno del paciente al hospital de origen, sí hubo un crecimiento del equipo en repensar en las próximas, en otras situaciones, cómo se iban a parar frente a una situación donde el paciente podría llegar a necesitar cuidados de fin de vida o cuidados paliativos en lugar de escalar con la terapéutica. Eso fue lo que apareció después de todo el proceso y sobre todo después del diálogo que tuvieron tanto la coordinadora como el médico que derivó al paciente con el hospital de referencia. Y esto apareció explícito. Yo lo puse en una de las frases, o sea, no solo la valoración positiva que tuvieron en el hospital de origen sobre la actitud del hospital de referencia de contarles o explicarles por qué era importante dar cuidados de fin de vida en estas situaciones, sino también el pedido de decir, nosotros necesitamos un apoyo, necesitamos que esos hospitales que tienen más recursos, que han visto más pacientes, que tienen más experiencia de haber transitado con pacientes de este tipo la adecuación, bueno, nos apoyen en este sentido para tomar estas decisiones, antes de derivar o incluso después, al retorno de un paciente así. Yo creo eso fue una de las principales, no sé si conclusiones o desafíos que surgieron a partir del estudio, es o sea, pensarnos como un equipo en dos que trabaja todos juntos, o sea, son dos equipos, pero es uno, o sea, es uno porque estamos los dos equipos trabajando por un mismo paciente y nos tenemos que ayudar y crecer entre todos como para poder dar cuidados adecuados. Lo pensamos así, creo que fue una de las principales conclusiones que sacamos luego del análisis de este caso y del estudio. Gracias, Ceci, muy bueno. ¿Querés agregar algo, Patri? No, me parece que esto de hablar con la gente es muy interesante más allá de los trabajos, ¿no? De ir
hablando, me anoté cómo ustedes llevaban el diario, ¿no? Me parece que eso es algo interesante para ir tomando, y el ida y vuelta, siempre que este diálogo es muy importante con todo el equipo, porque permite tomar decisiones más claras, y estos temas siempre generan algún conflicto en el equipo porque no todos pensamos exactamente lo mismo, ni tenemos el mismo punto de vista desde lo ético, desde lo religioso, desde lo académico, desde lo científico, y bueno, y estas cosas me parece que sirven mucho para eso, ¿no? Para acercarnos que el equipo funcione bien. A mí me gustó algo también que nombraron, que es tratamiento, cuando uno no agrega, cuando uno decide muchas veces en el equipo, y me gustaría acá el comentario de las tres, porque estoy segura que en algún momento todas lo vivieron, esto de no agrego, no voy a agregar terapéutica, ¿no? Nosotros a veces lo hacemos, ¿eh? No estoy diciendo que nosotros en nuestro hospital a veces decimos, bueno, estamos en el momento de que nos miramos entre todos y decimos, bueno, después ustedes me dirán por qué uno puede elegir eso, y nosotros hay un momento donde elegimos, es decir, no agregamos. A lo mejor todavía no llegó el momento de adecuarlo, pero hacemos como en algunos pacientes alguna vez esto de no agregamos medicación. Bueno, le pusimos adrenalina y está con convencional, pero no le vamos a poner ventilación de alta frecuencia. ¿Qué opinan ese de no agregar? Vos lo comentaste, Cecilia, en tu caso. Y bueno, yo sé, Claudia, que lo has vivido varias veces también. Alguna vez te he puesto yo en ese aprieto también. ¿Quieren que empiece yo o querés contestar vos, Claudia, como quieran? Empiezo. Bueno, yo un poco lo que las guías, o sea, lo que se está hablando desde bioética y lo que dicen las guías es que en realidad, desde el punto de vista moral, o sea, desde el punto de vista ético, no instaurar una terapéutica, no agregar o suspender en una situación donde ya se conoce que lo adecuado, o sea, lo que hay que hacer o lo correcto es adecuar cuidados, o sea, contener a la familia, bueno, es moralmente equivalente, o sea, no hay diferencia moral en no agregar, suspender o no iniciar, o sea, pero también hay que reconocer que en la subjetividad de las personas que participan de la decisión o que participan de la atención de este paciente y sobre todo de la atención de sus familias, porque esto también es importante, es distinto. Entonces, o sea, yo creo que tiene que ver con esa subjetividad y con la preparación del equipo, que creo que todavía tenemos que seguir charlando y tenemos que seguir madurando un montón de cuestiones en muchos equipos, incluso en los equipos que están más acostumbrados a tener este tipo de pacientes, este tipo de familias, como puede ser ustedes en el Hospital Garrahan o por ahí en un hospital también de derivación como el mío en el Gutiérrez, creo, o también Graciela, que también tienen un flujo de pacientes muy importante, o sea, uno dice, bueno, por ahí en la periferia o hospitales más chiquitos no tienen tantos casos de este tipo, entonces por ahí están menos acostumbrados, pero también sucede que en equipos que están acostumbrados a manejar estos pacientes también pasa que cuesta mucho tener esta nueva edición. De hecho, el estudio no sé si tuvieron la oportunidad de leer a Silverberg, a Agustín Silverberg, él hace un análisis de las formas en que adecuamos los cuidados en neonatología en la región, y bueno, y el último estudio de fin de vida de Gonzalo Mariani y Bain, que hicieron, o sea, vieron que la adecuación, las formas de adecuar el morir de los chicos, la adecuación del esfuerzo terapéutico y retirar el soporte vital es muy infrecuente, o sea, todavía es muy infrecuente y todavía cuesta muchísimo. Y yo creo que tiene que ver más con eso, o sea, tiene que ver con la preparación del equipo y también con el tiempo que se les da a las familias. O sea, estamos en ese momento estamos en un proceso, en un momento de toma de decisión compartida, o sea, la adecuación, o sea, la limitación una cosa es la adecuación, nosotros decimos adecuación, bueno, es dar cuidados a la familia, saber que lo que limitamos es el tratamiento de soporte vital y que tenemos que seguir cuidando en otros aspectos. Entonces,
ahí vamos a tomar la decisión de limitar el soporte vital. Y bueno, esto también es un proceso que se hace junto con las familias, es un proceso de toma de decisión compartida en donde todas las partes tienen que estar preparadas para hacerlo. Así que creo que tiene que ver con eso, con cómo uno se prepara, y cada caso tiene sus singularidades y sus particularidades que también se deben tener en cuenta. Bueno, les dejo el espacio a Claudia y a Graciela. ¿Cómo están? Creo que la pregunta es sumamente compleja, que los pacientes son todos diferentes, las familias todas diferentes, y que además de preservar, por supuesto, en principio y en primer lugar, qué es lo mejor para nuestro paciente y para su familia, también está el equipo de trabajo al que hay que preservar. Como decía Patricia, muchas veces nos reunimos y pueden llegar a suceder estas situaciones. Un paciente muy complejo que se encuentra con altos niveles o con mucha medicación, con inotrópicos, en este ejemplo que ella pone específicamente con un respirador que no es de alta frecuencia, y que de repente uno obtiene un diagnóstico o aproxima después de una reunión multidisciplinaria con el resto de los médicos que también intervienen en el cuidado del niño, los interconsultores, el resto de los interconsultores, que generalmente a más de uno seguramente le habrá pasado, que determinada especialidad no está tan segura, está más acostumbrado a ver que se le da una chance a pacientes, por ejemplo, neurológicos, que nosotros consideramos que no tienen un futuro de vida. Entonces me parece que la adecuación, más allá, la adecuación y la limitación dentro de la adecuación, como lo nombró perfectamente Cecilia, más allá de tener los conocimientos, el ponerlo en práctica va mucho más allá de los conocimientos. La sensibilidad, el corazón, el ver los tiempos, el proteger, como les digo, por lo menos lo pienso yo así, a la familia y a todos los que intervienen en las decisiones, porque el médico cabecera también tiene que ser preservado en algún punto. Por supuesto, no a costa del paciente, pero también preservado, también escuchado. Y si la limitación en ese momento, en esa hora que se habló, pasa por no pasarlo a alta frecuencia, me parece que es sumamente válida. Probablemente deberá haber más reuniones ese mismo día o al día siguiente para comenzar otro camino, que puede ser el de la bajada de inotrópicos y demás, sobre todo en los pacientes crónicos, en los que los diagnósticos no fueron tan claros al principio, que no son tan fáciles las decisiones, que se encuentra, por ejemplo, como único familiar la mamá sola y no ha venido a visitar nadie a ese bebé. Durante la pandemia nos ha pasado y seguramente le pasaron a todos ustedes, y muchas veces el padre se termina desayunando, lo digo en forma coloquial, de que su hijito no está como su mujer le pudo transmitir. O sea que me parece que cada paciente debe ser abordado y cada situación específicamente, como caso único. No sé si contesto a la pregunta o están de acuerdo. Sí, claro que sí. Yo creo que coincido absolutamente en todo. Recalcar por ahí que la palabra me parece que es progresivo. Esto no es de un minuto para otro, de un instante para otro. Y entonces, si parte de este proceso que vive todo el equipo de salud junto con la familia implica no agregar tratamiento, sabiendo cuál es el final, ¿no? Que uno tiene una idea de cuál es el objetivo que uno quiere llegar de terapéutico o de asistencia, mejor dicho, con esta familia.
uno no lo puede tomar de manera rápida y que hay veces que uno tiene que esperar también los tiempos de la familia y bueno, si esto implica por ahí no agregar tratamiento, pero todavía no sacar, es válido porque es el acompañamiento que uno puede hacer para ese, como dice Claudia, para esa familia en ese momento y en ese lugar. Esto es progresivo, no es de saco, apago y ya está. Y bueno, si hay que hacerlo así y mañana no agregaremos otro tratamiento, siempre respetando, ¿no?, que el paciente no tenga dolor, hay los mínimos de hidratación, dolor, todo, pero el resto se irá viendo el tiempo que necesite todo el grupo, sobre todo la familia, para pasar ese proceso. Algo que me pareció muy interesante y que vos planteaste, Claudia, que es esta contrarreferencia, ¿no?, del paciente, un paciente realmente muy grave, muy complejo, con muchas malformaciones, para que pueda estar la familia cerca del equipo tratante con el cual ellos tenían un vínculo, ¿no? Creo que eso también es un respeto importante por el equipo tratante, en su lugar de origen, que se esforzó tanto en el cuidado, ¿no?, en el cuidado de este chico con tantas discapacidades, que habla muy bien del equipo, ¿no?, y de la familia, y el respeto de ustedes por esta familia. Contanos un poquito de eso. Y lo que vos, a lo que vos hacés referencia, la verdad que fue muy enriquecedor para todos, tanto para nosotros como para el hospital que le había dado cobijo a este bebé durante la mayor parte de su vida, y a su familia que habían viajado especialmente, tanto el papá como la mamá, pero una familia muy amplia, con abuelos, tíos que prácticamente no habían conocido al bebé. Un dato menor, que no es menor en realidad, es que de realizar la adecuación nosotros, a ver cómo lo puedo decir para que se escuche bien. Obviamente el bebé iba a morir y su traslado también iba a ser sumamente dificultoso en esas situaciones. Además de no estar acompañado por los médicos, las enfermeras, por todo lo familiar que les conté, los papás estaban muy preocupados por esa situación. ¿Qué iban a hacer con su hijito una vez que falleciera acá? Poder trasladarlo a su provincia de origen. Entonces se mantuvieron varias conversaciones con el lugar donde nació, en el lugar donde nació, ellos estuvieron de acuerdo. Muchas veces charlamos de que a veces sabemos qué es lo que hay que hacer, o sea, se puede tomar la decisión y están todos de acuerdo en que proseguir con tratamientos infructuosos y demás es altamente el perjuicio versus el beneficio y que al final no va a variar porque el paciente va a fallecer de todas formas, no se sabe cómo llevarlo a cabo, de qué forma, con esto que estábamos charlando, que Graciela también dijo, que dijimos en general todos los tiempos del equipo, los tiempos de los familiares y del paciente. Así que se mantuvo conversaciones telefónicas para justamente seguir con la misma línea que se había planteado acá, y aproximadamente 4 meses después, desde el servicio nuestro, nos comunicamos con los papás para ver cómo estaban, cómo había sucedido el fallecimiento, en qué situación. Los padres sumamente agradecidos, en realidad, obviamente con los 2 lugares, reconociendo que les habían dado el tiempo necesario en su hospital de origen para que toda la familia se pudiese despedir, que incluso hablando justamente de cómo hacerlo, suspendieron las prostaglandinas. Evidentemente, lo que decía Graciela, no es que falleció inmediatamente, no falleció en horas, siguió viviendo durante varios días. Por más que uno piense, las prostaglandinas tienen una vida media corta y al suspenderlas, bueno, no siempre es así.
y comentándolo con los padres, decidieron retirar el respirador, y también con nosotros. Y todo eso se llevó, se pudo poner en una situación de acompañamiento. El bebé falleció en brazos de sus papás. A nosotros nos importaba mucho saber, pero ya por la clínica de duelo que estamos implementando, si los padres pudieron seguir en cierta forma con su vida dentro de la pena y del dolor de haber perdido un hijo, y nos enteramos muy gratamente que seguían trabajando, que se habían mudado de provincia porque tenían mejor opción de trabajo, que habían quedado tristes, con dolor, pero con la alegría de haber podido, con la alegría, no sé si la palabra es alegría, con la tranquilidad de poder haber despedido a su bebé y estar con su hijito hasta el último segundo. Muy interesante. Sí, esa era otra pregunta, ¿no? ¿Cómo se hace el seguimiento después de los papás que tuvieron un hijo que fallecieron con adecuación del esfuerzo terapéutico, que hacen un recorrido a veces diferente, ¿no? Que otros papás, si quieren comentar algo acerca de la clínica de duelo, cómo sería óptimo, o digamos, o sea, en sus grupos hacen el seguimiento de los papás. No solo de los que se fueron, ¿no? Sino también de los que fallecen en nuestras propias unidades. Yo si quieren comento brevemente. Nosotros comenzamos con esta idea ya hace un par de años, pero la pudimos poner en marcha a partir de enero de este año. Nuestra idea es poder contactar, separamos un poco la situación en aquellos pacientes que han tenido adecuación de esfuerzo terapéutico. Tratamos de comunicarnos con los papás entre el primer mes y el segundo mes post fallecimiento, previo a que los papás se vayan. Les avisamos que les vamos a llamar por teléfono, por supuesto que forma parte de su voluntad de atender o no. Hasta ahora hemos tenido buenos resultados en el sentido que nos han atendido el teléfono y muy amorosamente, y en aquellos pacientes que no fueron adecuados pero han fallecido, también nos interesa saber cómo están los papás, si han podido seguir en algunas cosas importantes como trabajo o como estudio. Entonces, nuestros planes siguen siendo, por el momento, a los 2 meses, repetir el llamado a los 6 y ofrecer, que también lo hemos hecho y se ha dado, que determinadas preguntas o situaciones que no han podido tener respuesta, o que si la han tenido por nuestra parte, la información llega un momento que cuando hay mucha información y de carácter tan importante como la enfermedad de un hijo, llega un momento que el cerebro se para y no se puede seguir absorbiendo todo lo que los diferentes médicos van diciendo. Así que le ofrecemos eso, que vengan al hospital, que todas las preguntas que tienen y que nosotros podemos evacuarlas, obviamente lo hacemos. Invitamos a los interconsultores que hayan tenido que ver. Y bueno, así empezamos y esperamos que nos vaya bien. No sé, Cecilia y Graciela, en el hospital donde trabajan ustedes, si ya esto está o tienen alguna idea. No, la verdad es que no. No, la verdad es que no, te escucho y me encanta, y después te voy a escribir cuando termine, porque la verdad que es excelente lo que estás haciendo, está buenísimo, y no, nosotros no estamos haciendo esto y no lo tenemos todavía en proyecto, pero a partir de ahora, sí, me encanta y te felicito, Claudia, muchas gracias.
Es un grupo, es todo el servicio y somos un grupo, pero salió como una idea de servicio. Muy buena y muy necesario. Me parece que sí, que ya hablando, yo hago calidad aparte de neonatología, y ya hablando desde calidad, desde cuidados centrados en la persona, me parece que es súper necesario empezar a mirar de otra manera esto y acercarnos y entender que nuestros cuidados tienen que ver también en ese momento, o sea, son muy importantes en ese momento. O sea, cuando pensamos que no tenemos ya nada que hacer, no, al contrario, nos queda un montón de cosas para hacer, nos quedan un montón de cosas para hacer y es buenísimo esto, así que está buenísima también esta mesa como para poder compartir esto y multiplicarlo, o sea, transportar estas ideas a nuestros lugares y poder seguirlas también en nosotros. Genial, no sé, Graciela, si vos tenés algo de esto. No, esto es un tema para nosotros álgido porque lo tenemos en proyecto, ¿sí? Lo vamos pensando, para nosotros es, sobre todo también desde el grupo de diagnóstico prenatal, no solamente desde la NEO, el saber qué pasa después con estas familias es fundamental. Entonces, lo tenemos en proyecto, lamentablemente uno ya no tiene que excusarse con la pandemia, pero eso nos ha alterado un poco también los planes, pero está el proyecto de que la maternidad se contacte, bueno, la maternidad uno lo digo como institución, pero digo que del servicio, la comunicación de vuelta con las familias a partir del tercer mes. Nosotros tenemos, por suerte, bastantes familias que aceptan la necropsia, entonces vuelven justo más o menos en ese periodo para tener la devolución del informe, eso lo hace cualquier integrante del equipo que estuvo en la terapia o cualquiera de los neonatólogos, pero nos queda todavía esto, el seguir acompañando para ver qué pasa a lo largo de ese primer año, ¿sí? Y la idea es poder después generar un lugar de intercambio con otras familias, ¿sí? Porque la vivencia la tienen ellos, uno puede acompañarlos y se pone en el lugar de ellos, de todo el sufrimiento que tienen, pero realmente uno no siempre puede compartir esa experiencia porque es única. Y así como lo hacemos con las familias prematuras que tienen una instancia de charla en otra instancia, obviamente, bueno, también queremos hacerlo con estas familias que están en distintos tiempos de duelo y que pueden ayudarse entre ellas. Nosotros lo que vemos, así como subjetivo, ¿no? Como algo que en lo que vemos que el acompañamiento estuvo bueno, es que hay muchas familias que vuelven a tener sus siguientes hijos en la maternidad. Y suponemos que eso es bueno porque en general uno al principio no quiere volver, no quiere pasar ni siquiera por la vereda de enfrente, pero que a los 2, 3 años puedan volver a tener su segundo, su tercer hijo después de haber pasado una situación tan dolorosa, a nosotros dice, bueno, no estamos haciendo las cosas tan mal. Nos falta organizar todo el acompañamiento posterior, ¿no? Pero eso es como algo que nos indica que está bien lo que estamos haciendo, cómo se acompañan, porque vuelven, a pesar de lo mal que se fueron, ¿no? Tengo una pregunta, chicas, que viene... Etelvina del Milagro Soria pregunta primero, en el encuentro de la clínica del duelo, ¿están presentes todos los miembros del equipo que asiste? Esa es la primera pregunta. Y después, la segunda pregunta de la misma participante es, ¿el tiempo de 2 meses y 6 meses está protocolizado o depende de los padres y las familias? Bueno, en nuestro caso, no está todo el servicio. Somos aproximadamente 5 personas que llamamos, sí por teléfono, obviamente llama una, tenemos un mínimo que no se hace una llamada, esto es muy nuestro, o sea, no sé si tiene que ser así, nos da confianza a nosotros. Uno llama por teléfono y hay 2 personas que están escuchando la conversación para anotar determinadas frases o situaciones que pueden ser relatadas por los papás que dan lugar a algún tipo de intervención.
¿no? Intervención en el mismo contexto. Lo de los 2 y 6 meses, en realidad tiene que ver un poco con el duelo. Si bien ahora claramente ya no se habla más de duelo patológico, sino de duelo complicado, y cada vez más se trata de dejar de poner etiquetas, porque cada uno hace el duelo de la forma que puede, no necesariamente eso que nosotros aprendimos hace muchos años con las diferentes etapas y que empieza una y sigue la otra. Claramente eso ahora se sabe que no es así, que incluso puede pasar un periodo de tiempo, una persona duelar a su ser querido, poder finalizar el ciclo y años después, en otras circunstancias, volver a necesitar algún tipo, no sé si de ayuda, sino de conversación, por diferentes situaciones que van pasando en la vida. Eso se ve específicamente con los hermanitos adolescentes, por ejemplo, o los hermanos más pequeños, que no terminan de tener, o sea, sí, obviamente extrañan, pero cuando le empiezan a referir sobre que tuvo un hermanito y demás, surge de nuevo la necesidad de hablar con alguien. Entonces, nosotros esperamos que aproximadamente a los 6 meses determinadas situaciones sociales hayan podido seguir adelante, como por ejemplo el trabajo. El que estudiaba, que haya vuelto, que haya podido reinsertarse para estudiar. Lo que no implica que no llore todas las noches, que no quiera pasar las fiestas con el resto de los familiares porque le hace acordar a que no hay uno de los presentes. La verdad que creo que duelo es algo que es inherente al neonato, bueno, a todos los médicos, a todo el personal de salud, todos tenemos que estar un poco embebidos en el tema de duelo y formarnos un poco con respecto a esas etapas para poder acompañar más a nuestros pacientes, a los familiares de nuestros pacientes. No sé si la persona que preguntó se quedó con alguna duda. Esto es lo que yo puedo decir desde nuestra parte. No te escucho, Fer. Yo creo que como están los correos electrónicos de todos ustedes, está bueno si alguien tiene alguna duda, si alguien del público, ¿no? Tiene alguna duda con respecto a estos temas, que estas disertaciones realmente tan interesantes, que pueda mandarles un mail a cualquiera de ustedes para preguntarles y verse más en cualquier dato, ¿no es cierto? Totalmente. Yo tenía una pregunta más para las 3 y sí, nos quedan 10 minutos. Pero es difícil la pregunta. Muchas veces nos pasan unidades de cuidados intensivos neonatales que decidimos adecuar el esfuerzo terapéutico, empezamos a adecuarlo, obviamente la mayor parte de las veces pensando que el paciente va a fallecer, y uno se encuentra con no voy a decir sorpresa, digamos, pero sucede que el paciente uno le retira el esfuerzo terapéutico y el paciente mejora, ¿no? Y uno entonces tiene que hacer un cambio de información a la familia o cómo enfrentan desde su punto de vista esa situación que para el médico clínico, para el neonatólogo, el terapista es compleja de ver. Creo que en parte está en juego su propia frustración, ¿no? Yo creía que se iba a morir y cuando le saqué todo vivió, entonces yo le estaba haciendo peor, digamos, no es así, pero uno muchas veces ve cuando uno retira esfuerzo, es más, y lo retira, no solamente que no agrega, que hay pacientes que mejoran, obviamente son pocos, terminan siendo casi anecdóticos porque todos tienen unos días por ahí que están más estables, pero después el desenlace finalmente ocurre y hay otros donde no. ¿Cuál les parece a ustedes la mejor manera desde la comunicación de relacionarse con estos eventos, con esta situación? Y con los papás, ¿no? A los que uno les dijo, vamos a retirar todo porque
creemos que el esfuerzo no es fútil, por ejemplo. Mira, justo hace 10 días se acaba de ir de alta de la maternidad un paciente que estaba en adecuación del esfuerzo terapéutico. Nada, justamente esto del que uno hace una estrategia y propone una estrategia, pero esto que dije antes, uno no tiene los tiempos o el conocimiento cierto de cuál va a ser el devenir de esa evolución, ¿sí? Uno sabe que en determinadas circunstancias es preferible no seguir haciendo porque no vamos a lograr ninguna mejora clínica con el tratamiento. Y en realidad en la comunicación siempre está en la información completa a los padres, ¿no? No es que uno les dice, hay altas posibilidades de que esto no está resultando, de que la evolución no sea la que esperamos y tiene muchas chances de que la evolución sea mala y fallezca, pero no sé cuándo. Y el mantener siempre la información completa me parece que deja esta posibilidad de que, bueno, nosotros pensamos que va a pasar esto, pero bueno, puede fallar también inclusive en eso, porque justamente no tenemos el conocimiento final de cuándo o cómo es que va a fallecer. Lo que es difícil también después es cuando los padres dicen, bueno, pero si ahora pareciera, ¿no? En general tampoco es que se van bien los chicos, ¿no? Porque uno hace una adecuación cuando el paciente tiene una hemorragia intracerebral grave, con un gran compromiso, bueno, y ahí es cuando uno empieza a pasar al pronóstico grave, a pesar de que haya sobrevivido, lo que no implica es que va a estar perfecto, ¿no? O que va a estar bien, que no implica que... Y no por no asumir el error, no es que nos equivocamos y que no se murió, no, que haya sobrevivido tampoco es que pasó todo y que va a estar todo bien, bueno, va a haber complicaciones secundarias a la situación tan grave con la que pasó, pero es la comunicación con toda la información que los padres tienen capacidad para entender, ¿no? También, porque por ahí uno llena de datos que no sirven, ¿no? Es toda la información completa que esos padres pueden manejar, dejando abiertas posibilidades, no es 100% nada. Sí, completamente, Graciela, pienso lo mismo, y además hay que recordar que la adecuación es un proceso dinámico, con lo cual estas situaciones pueden suceder y no pasan por un error, sino porque simplemente el paciente, si mejora, no es que va a dejar de estar adecuado. Poniendo un ejemplo, algún paciente con una encefalopatía hipóxica gravísima, si su tronco cerebral está bien y comienza a respirar, probablemente ese bebé en algún momento va a poder ir a su casa. Y de hecho hay un montón de estudios en los cuales los padres dicen o tienen la idea de poder, aunque sea irse unos días y llevarlo a la casa y que lo conozca. O sea que sigue estando adecuado, pero de otra forma. Si ese paciente sigue viviendo y tiene una bronquiolitis y necesita respirador, ahí será otro momento para adecuar si la colocación de un respirador en ese paciente es adecuada o no. O sea, creo que el tener en mente que la adecuación es un proceso que siempre está al servicio del paciente, no al revés. Sí, es un proceso de toma de decisión compartida, donde los valores de las familias y lo que se esperaba de ese plan terapéutico estaba completamente contemplado, o sea, lo que querían los valores, lo que le interesaba a la familia, todo eso hoy hablamos ya no de la resolución, sino de
ayudar a las familias en ese proceso para encontrar qué es lo que necesitan, qué es lo que esperan de ese camino terapéutico, y cuál es el camino terapéutico para encontrar eso que esperan. O sea, que en realidad hay que ver también por qué se decidió y de qué manera se adecuó, o sea, si fue una desproporción, cuál era el mejor interés del bebé, qué era lo que se estaba esperando. Entonces, o sea, volver a narrar eso de acuerdo a lo que se decidió y cómo se decidió, siempre en comunicación y en un proceso, como dice Claudia, con los padres, con las familias. Acá surge otra pregunta, ¿no? Bueno, había una anterior que a mí no me quedó clara, que dice, ¿se hace autopsia verbal de la misma persona que había preguntado previamente? Y la otra pregunta de Irene Carreras, la anterior era de Telvina Soria, que era la misma persona que había efectuado los anteriores, dice, en los casos de efectuar un seguimiento de la familia, ¿pudieron en esos casos efectuar un seguimiento de las familias a posteriori del fallecimiento? Y la otra pregunta, acuérdense, era si hay autopsia verbal. Informe verbal de autopsia, ¿será que se informa? Debe ser. Sí, sí, el informe es verbal. Obviamente se podrá llevar una copia de la autopsia. La segunda, Fernanda, no la terminé de entender. ¿Pudieron, en estos casos, efectuar un seguimiento de las familias a posteriori del fallecimiento? Esto creo que vos ya lo habías contado. Sí, bueno, debe ser. Sí, creo que tiene que ver con el seguimiento de duelo, o sea, ¿no? No sé si a las chicas, a Graciela o a Cecilia, se le ocurre algo. Yo, si ustedes me permiten, antes de terminar, cuando empezamos así, a mi estilo terapista, las presenté y no dije de dónde eran. Me parece que la mesa fue súper interesante y todos tienen que saber quiénes son y a qué lugares pertenecen. Así que empiezo con Graciela. Ustedes saben que Graciela es pediatra, neonatóloga de la maternidad Sardá y maestrando de bioética en UCA, de la UCA. Claudia Cousero es neonatóloga del Hospital Garrahan, diplomada en bioética y con especialidad clínica. Y la doctora Cecilia Cantón también es neonatóloga, trabaja en el Sanatorio Otamendi y en el Hospital Ricardo Gutiérrez y es magíster en bioética de Flaxo. Fue bueno, y a vos te presenté, ¿no? Fernanda, a vos te presenté. Yo había hecho la presentación de las chicas grabada, pero no sé qué pasó. Pero claro, no salió, por eso yo después cuando quería, no estaba, salió la placa solamente, no salió tu voz. Así que me parecía ¿no? que se lo merecen, son unas genias. Bueno, cerrá la mesa, porque si no yo sigo charlando. La mesa, chicas, fue excelente, la verdad sumamente enriquecedora. Yo creo que aprendí un montón, me imagino que al resto de la audiencia le debe haber pasado lo mismo. Solamente voy a aclarar algo, que Claudia forma parte del Comité de Ética del Hospital, que para mí no es un dato menor, es un gran valor. Y la verdad que les agradezco muchísimo, espero que toda la gente pueda hacerle todas las preguntas que consideren necesarias, porque creo que el aporte de las tres ha sido muy, muy bueno. Bueno, espero que nos podamos encontrar las 5 nuevamente en alguna otra mesa, porque para mí la verdad que ha sido un gusto y un placer. Les deseo... También, muchas gracias.